Las Tres Américas. Las Tres Américas. Las Tres Américas. 5 siglos de desarrollo musical en Hispanoamérica, Latinoamérica y el Caribe. El humanismo jesuita, Mario Ruiz Sotelo. Según relata Mario Ruiz Sotelo en su texto El humanismo jesuita, históricamente la Orden de Jesús constituyó la expresión católica de la modernidad. Se dice que en la medida en que se presentaba el Concilio de Trento entre el año 1545 y 1563, se forjó la respuesta a la Reforma protestante, generando una fundamentación del catolicismo que buscaba establecer una nueva manera de interpretar el mundo y mantener la hegemonía de la Iglesia del sur de Europa. Esta nueva orden adquirió de inmediato pretensiones cristianizantes, consideradas civilizadoras, y fue en América y en Asia donde encontró la factibilidad de darle vida a su proyecto. Los integrantes de la Compañía de Jesús llevaron a cabo su misión educativa en criollos blancos y en indígenas trabajadores de la tierra. Según Ruiz Sotelo, la Orden de los Jesuitas se desarrolló en medio de una serie de particularidades, que en sí, en un momento, la hicieron privilegiada, en otro significaron su persecución. Fue dueña de enormes propiedades y además era el brazo privilegiado de Roma. Al encontrarse en el momento de las reformas de Carlos III, en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando el Estado español fue refundado bajo los principios del despotismo ilustrado francés. Los jesuitas se presentaron como un obstáculo al desarrollo de la economía capitalista, por los que dicho rey consideraba que era preciso erradicar la señalada Orden de Jesús. Fue el éxodo de la Compañía de Jesús, pero en palabras de Ruiz Sotelo, también fue paradójico, porque una de las reacciones de esta salida masiva de América fue el desarrollo de la generación de humanistas jesuitas americanos más significativa de la historia, la misma que llevó al camino de la independencia del siglo XIX. A continuación, abordaremos las principales disposiciones del humanismo jesuita, tal como las define Mario Ruiz Sotelo en su texto que presentamos hoy, a saber, Un mundo no es suficiente, el comunismo jesuita, la antropología filosófica del humanismo jesuita y planteamiento histórico. Humanismo jesuita americano. Unus non sufficit orbis. Un mundo no es suficiente. Señala Ruiz Sotelo que existía gran polémica en el siglo XVI entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda sobre la naturaleza del indio y el derecho de la conquista colonial. Sepúlveda señalaba que el indio conservaba una racionalidad inferior, pues desde su concepto, la plenitud del ser humano se alcanzaba por el ejercicio de los valores, es decir, dicho pensamiento remite a un humanismo europeo. Por su parte, las Casas descubrían en la cultura indígena una legitimidad propia que solo podía modificarse mediante el diálogo. Por tanto, la propuesta de las Casas se trató de un humanismo moderno americano. Ante dicha polémica, afirma Ruiz Sotelo que los jesuitas retoman esa herencia y la profundizan en los lugares de mayor dificultad de acceso para los europeos. El humanismo de esta orden debe ser comprendido como el humanismo alternativo, mediante el cual demostraron interés por la historia, la naturaleza, la realidad de los pueblos indios, un discurso de la modernidad y un descubrimiento de la cara desconocida, dominada, ignorada por el mundo europeo. Es decir, la universalidad del ser humano estaba más allá de la modernidad europea, pues América y sus habitantes originales eran comprendidos como una alteridad. El comunismo jesuita. Señala el texto que Bartolomé de las Casas planteó en 1515 un proyecto de colonización alternativa en el que se pensaba fundar una colonia de españoles labriegos que residiera con los indígenas en sus pueblos bajo reglas comunitarias, medio que favoreciera una evangelización libre. Dicho acto de cristianización conllevaba aspectos básicos, por ejemplo, el aprendizaje de la lengua originaria, su estudio y codificación para la conservación de los caracteres básicos de las sociedades indígenas.
La repercusión de las ideas de Bartolomé de las Casas fueron efectuadas por las misiones jesuitas. No obstante, éstas tropezaban con la oposición de los peninsulares, pues poseían una misión ejemplar en la que se eliminaría la violencia y la presencia de los españoles, desarrollando así su proyecto en libertad. El comunismo jesuita de entonces se caracterizó por aspirar a realizar una cristianización o conversión racional en la que se excluyera la violencia. Tal como indicó en 1609 Felipe III, abrimos comillas, aun cuando hubiere fuerzas bastante para conquistar dichos indios, no se ha de hacer sino con sola la doctrina y predicación del Santo Evangelio, valiéndose de los religiosos de la Compañía de Jesús que han ido para este efecto. Cerramos comillas. La antropología filosófica del humanismo jesuita. Ahora bien, en cuanto a la antropología filosófica del humanismo jesuita, se exhibe la disputa sobre la naturaleza del ser humano nativo del continente americano. Ante dichas afirmaciones, Ruiz destaca que los indios requerían ser comprendidos a partir de su propio horizonte cultural, y ello solo era posible si se observaba su alteridad, es decir, el objetivo europeo no era absorberlos en la totalidad de Occidente, sino entablar con ellos un diálogo para cristianizarlos y hacerlos entender que su nueva religión no sería incompatible con cierta parte de sus costumbres. Hacia una nueva idea de la historia. Finalmente, señala Ruiz que los jesuitas expulsos en el año 1767 se dieron a la tarea de elaborar una serie de historias regionales que tenían por finalidad enriquecer la historia mundial. Así, la experiencia de sus misiones los llevó a conocer formas de vida, de organización comunitaria, tradiciones y pueblos que daban cuenta de ese mundo alternativo. De este modo, las historias jesuitas procuraban constituirse en la historia de otro mundo. Por tanto, señala el texto del humanismo jesuita que se precisó el modelo europeo para ponderar lo indígena y lo americano desde un significado semejante al europeo, pero auténtico e independiente. Lo anterior llevó a la necesidad de fragmentar el diseño histórico eurocéntrico y concebir una idea global de la historia mundial y de la americana propiamente. Esta nueva idea de la historia fue respaldada por pensadores de la época como Francisco Javier Clavijero, quien constituyó un estudio sistemático, Historia Antigua, además de recabar los principales elementos culturales propios de los pueblos nahuatlatos, mismos que comparó con las civilizaciones europeas y obtuvo como resultado el avistamiento de más semejanzas que diferencias entre ambos. Por su parte, se resalta que una de las búsquedas más elocuentes del pasado indígena la protagonizó Juan de Velasco, quien en su Historia del Reino de Quito buscó dar cuenta de las particularidades de la naturaleza y del lugar de origen de sus habitantes. Otro jesuita destacable en este contexto fue Andrés Cabo, quien elaboró una historia concentrada en el periodo virreinal bajo el título Anales de la Ciudad de México, desde la conquista española hasta 1766, el cual corresponde a un texto crítico acerca de la presencia española. Finalmente, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán desarrolló su Carta dirigida a los españoles americanos, en donde, del mismo modo que Cabo, critica la presencia hispánica en América por la ingratitud, injusticia, la servidumbre y la desolación efectuada por la tiranía del poder virreinal. De este modo, sobre la historia del humanismo jesuita se puede concluir, tal como lo señala Ruiz, que lo español comenzó a ser prescindible. Además, todas las interpretaciones de los pensadores jesuitas denotan enfoques diferentes entre sí, pero presentaron un punto de convergencia enfocado en la función de preparar toda una generación de humanistas jesuitas americanos que llevaron a América hacia la independencia.